100 días de Trump de nuevo en la Casa Blanca. The good, the bad and the ugly. Lo bueno, lo malo y lo horrible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo. Hablemos de democracia o hipocresía. Dependiendo a quién le preguntas. Caos absoluto. Tarifas, o sea, guerras de comercio alrededor del mundo, tarifas de 100 y pico a China y viceversa, tarifas a México. El mundo como se le conoce está a punto de colapsar. La economía global en declive. Los mercados de acciones no saben qué hacer, volatilidad hacia arriba, hacia abajo, entre medio. El gas, la gasolina sube y baja. El precio de los huevos baja 50% según lo que dice Trump. Pero algo es indiscutible. Por 4 años hubo un océano de personas cruzando la frontera. Eso básicamente se ha convertido en cero ahora. Aparentemente sí era posible. Y en gran parte de este podcast se trata de eso. Por lo menos este episodio. ¿Por qué simplemente abrir la frontera de cualquier país representa más problemas que beneficio, tanto para aquellos que atentan llegar a ese país como al país donde llegan? Sabemos particularmente que en México hay un serio problema con el control de los carteles porque hay y por haber. O trafican drogas o trafican con personas de una u otra manera. Eso es un serio problema, tanto para México como para Estados Unidos. La trata de personas en México se convirtió en un excelente negocio para los empresarios clandestinos que estaban lucrando de eso. Desde violaciones, raptos y definitivamente desaparecidos. O sea, ya sabemos por qué han desaparecido, lógicamente. No hace falta mencionarlo. Claramente se han encontrado todo tipo de fosas clandestinas en México y se seguirán encontrando, lamentablemente. El simple hecho de que la administración Biden, simplemente por razones que no termino de entender, abrió la frontera y le permitió a medio mundo poder solicitar asilo político dentro de un margen que históricamente nunca había existido, por lo menos como yo lo entiendo. Ya que el asilo político siempre ha estado limitado para aquellas personas que efectivamente están huyendo de algo. O sea, una persecución literal, países en guerra sobre todo. Un ejemplo de ello claramente es Ucrania-Rusia, Israel-Palestina. A Estados Unidos, por cierto, ha entrado bastante gente de Ucrania en los últimos años, los últimos 2 años en particular. Precisamente porque vienen huyendo del claro atroz o la clara atroz guerra que se está dando en este momento en Ucrania. Una devastación total en muchas partes. Ciudades devastadas. Personas huyendo para salvar su vida. He conocido a algunos ucranianos aquí en Dallas, por ejemplo, y me han contado historias de lo que han vivido. Y no hace falta que me cuenten mucho, si claramente podemos verlo en televisión. Ellos sí tienen, lo más probable, un argumento más que legítimo para justificar solicitud de asilo político. Pero si asilo político se limita a lo que se ha permitido en los últimos 4 años, o se permitió más bien dicho, durante la gestión del presidente Biden, si el argumento que se usó para justificar el asilo político durante la gestión de Biden es suficiente, en ese caso todo el mundo tiene derecho a solicitarlo. Creo que India ya anda rondando los 2 billones y pico de personas, una población increíblemente enorme, con un nivel de pobreza alarmantemente alto. Su realidad demográfica y su crecimiento económico no coinciden. El crecimiento demográfico anda por acá y el económico anda por acá. Claramente eso va a representar una enorme realidad de pobreza, sobre todo para
la gran mayoría. Y luego están los casos extremos de pobreza en ese país. Y esos casos extremos representan millones, cientos de millones de personas. Hay más de 2 billones de personas viviendo en India. Pregunto, pregunto, si el argumento que se usó para justificar que alrededor de 10 o 12 millones de personas, quedémonos con 10 millones de personas hayan cruzado la frontera de Estados Unidos, sobre todo la frontera sur, México, Estados Unidos. Si el argumento que me imagino que la gran mayoría usó para justificar asilo político, si el argumento simplemente es que porque simplemente digo persecución, entonces todo el mundo alrededor de este precioso planeta Tierra que tenemos, todo el mundo puede usarlo. Y si la India, siendo posiblemente el país más poblado del mundo en este preciso momento, lo digo porque creo que ayer escuché algo sobre eso, si India, que es un país altamente poblado, con un nivel de pobreza tan alto, si India tiene esa realidad económica, basándose en la narrativa de la gestión Biden, entonces tenemos que permitirle por lo menos a 1,500,000,000 de personas de la India que pueden ingresar a Estados Unidos, porque la base para asilo político, aparentemente durante la gestión Biden ya no fue lo tradicional. Personas que efectivamente están siendo perseguidas, huyendo de un verdadero peligro eminente para su seguridad, su integridad física. Es imposible que me digan que los millones de personas, particularmente de 2 países en Hispanoamérica, sobre todo uno, es imposible que me digan a mí que todas esas personas estaban siendo sistemáticamente perseguidas por el régimen de ese país. Ese país no está en guerra. Perdón. Ese país no está en guerra. Ese país no es Ucrania. Ese país tiene serios problemas de índole sociopolíticos que ha conllevado a serios problemas económicos. Y sí, todo ser humano tiene derecho a buscar un camino mejor, un futuro mejor. Pero el argumento de asilo político históricamente siempre ha sido usado para justificar el ingreso de aquellos que literalmente están huyendo de algo. Como dije, están tratando de salvaguardar su vida, están siendo perseguidos literalmente, sistemáticamente en su país, están huyendo de una verdadera guerra, una verdadera persecución política. Y ahí el término, asilo político. Dentro de esa realidad, ¿es antidemocrático simplemente pronunciarse sobre el por qué no es rentable para un país permitirle el ingreso a millones de personas de una manera tan acelerada sin saber efectivamente quién realmente son? Y es justo, pregunto, para un país como México, que tenga que convertirse en un puente donde millones de personas transitan hacia Estados Unidos. Eso simultáneamente genera serios problemas para México. Tampoco es justo para el pueblo mexicano. Un gran país, una gran cultura, increíble comida, lógicamente. O como dice la buena canción, México lindo y querido. No es justo para México. El hecho que Estados Unidos, durante la gestión Biden, simplemente abrió la frontera para que medio mundo pudiera ingresar y simplemente decir a solicitar asilo político, sin verificar absolutamente, básicamente nada, porque repito, la gran mayoría, fácilmente el 90%, no tiene ningún tipo de fundamento para justificar ese reclamo, asilo político. No es ni justo para México
y también representa serios problemas para el país de destino final, Estados Unidos. ¿Por qué? Primero vamos a México. Como dije hace un momento, permitir o obligar, más bien dicho, que México se haya convertido en un puente de tránsito, básicamente para el mundo, y de esa manera poder llegar a la frontera y solicitar asilo político, ya que las políticas desde el gobierno anterior fueron tan flexibles que medio mundo lo podía hacer. Eso simplemente invitó exactamente eso al medio mundo y más, que pudiera ingresar a Estados Unidos argumentando básicamente cualquier cosa para justificar una petición de asilo político, mientras obligando a México que se convirtiera en ese puente de tránsito, generándole a México serios problemas, tanto económicos como de criminalidad. Eso no significa que los millones de personas que estaban transitando por México sean criminales. Es el hecho que invita a ciertas organizaciones a capitalizar la penosa oportunidad, penosa para aquellos que tienen que sufrir las consecuencias de emigrar por México y caer en manos de entidades cuyo propósito no era el bienestar de los millones y millones de inmigrantes que estaban transitando por México, cuyo propósito en sí era simplemente capitalizar la rentabilidad que eso representaba para esas organizaciones en detrimento de esos millones y millones de personas que estaban transitando por México. Y simultáneamente obligando al pueblo mexicano a velar por el bienestar de millones de personas. México no está para incurrir un gasto multimillonario velando por el bienestar de millones de personas, cuando claramente México tiene su población donde hay mucha necesidad. Es injusto para México. Injusto para México que el pueblo mexicano sufra las consecuencias generadas por políticas que yo personalmente no termino de entender por qué esto se dio, pero no es justo que el pueblo mexicano, que el gobierno de México tuviera que lidiar, incurrir las consecuencias de una inmigración masiva por su país, por su territorio hacia Estados Unidos, gracias al hecho que el gobierno anterior fue increíblemente y absurdamente flexible con el concepto de asilo político. Yo he escuchado conversaciones de personas aquí en Texas que están hablando con familiares en dos países, en particular en Hispanoamérica, o familiares que vienen ya en tránsito por México. Y básicamente les están guiando qué es lo que tienen que decir para poder justificar el asilo político. Traducción, como ya dije, más del 90% de estos casos son ficticios. Entiendo, lógicamente, la necesidad económica es algo muy aparte. Entiendo, es migración económica. Repito, India es uno de los países más pobres del mundo. Sí, también desarrollados, son número uno en informática, etcétera, etcétera, pero tienen una realidad demográfica alarmantemente enorme. Y por ende un problema de pobreza increíble. Por esa simple razón, Estados Unidos tiene que permitirle a medio billón, por ejemplo, de personas, ciudadanos indios que ingresen a Estados Unidos. ¿Se puede imaginar el caos, el problema que eso significaría para este país o cualquier otro país incluso? Ni un país, incluso este, puede absorber tanta gente tan rápido. Y los 10 millones aproximados que ingresaron, unos dicen 12, otros dicen 8, dicen más, quedémonos con 10, como ya dije. Los aproximadamente 10 millones de personas que ingresaron en los últimos 4 años durante la gestión de Biden
generó todo tipo de problemas. New York, por ejemplo, ahí fue bastante obvio lo que estaba pasando. Miles de personas básicamente alojadas, la palabra que busco, alojadas en hoteles, en escuelas públicas. Literalmente sacaron los niños de las escuelas, de muchas escuelas, en el estado de New York y las convirtieron en shelters, para darle, como dije, alojamiento a las personas. Simplemente no es posible absorber tanta gente tan rápido. Pero ¿quién estaba pagando por eso? El contribuyente, obviamente. Nada es gratis, sobre todo en Estados Unidos. Aquí todo es negocio. La salud aquí es negocio. La escuela aquí es negocio. Aquí nada es gratis. Ah, pero te pagan en dólares. Yeah, but you spend a lot of money too. Gastas una fortuna. Todo es carísimo. Si ganaste 4,000 al mes, wow, es bastante plata. Sí, 4,000. $4,000. No te ajustes, no es suficiente. Apenas, más bien dicho, es suficiente para tener una vida independiente. Ah, pero puedes tener una vida independiente. Oh, eres esclavo del sistema. Aquí eres esclavo del sistema solo para sobrevivir. La naturaleza de Estados Unidos es tal que aquí todo, absolutamente todo es negocio. Y todo se disparó durante la gestión Biden. Cierto, tuvimos el problema de COVID. Afectó a todo el mundo mundial. Definitivamente. Y sí lo sentimos acá. Claro que sí. Sobre todo en un campo, en un área. El aspecto más caro, el gasto más caro que toda persona en Estados Unidos va a incurrir mensualmente, y es el gasto de vivienda. El arrendamiento se disparó, oferta y demanda. Entre más personas llegan, el costo de vivienda se va a disparar, va a ir hacia arriba. Tú, si fueras propietario de un edificio o de una comunidad con, digamos, 100 apartamentos, tú mismo le vas a incrementar el arrendamiento si tienes más y más personas que quieren arrendar el espacio disponible. Es así de simple. ¿Y a quién afecta permitirle a millones de personas ingresar de una manera tan rápida, donde el sistema simplemente no puede absorber tanta gente tan rápido? ¿A quién afecta en el destino final, además del inmigrante? A las personas del destino final de aquí. ¿Cómo? Me refiero en particular a aquellos que ganan menos, lo que se le conoce en Estados Unidos low income. La persona de ingresos más escasos son los que más sufren las consecuencias, porque ahora están compitiendo con más gente por el mismo espacio disponible. Todo lo que se ha construido en vivienda, sobre todo en cuestiones de apartamentos, no es para las personas de recursos low income, de pocos recursos. Es para las personas que tienen más disponibilidad económica. Por lo tanto, quien sufre más las consecuencias son las personas de ingresos más bajos. Porque ahora compite con mucho más gente que exige el mismo beneficio. El beneficio es poder encontrar vivienda más asequible, creo que es la palabra. O sea, más barato, creo. A eso me refiero. No es justo. La vida no es justa, obviamente. El problema no es la inmigración. Este país es un país de inmigrantes. Aquí todos, de una u otra manera llegamos aquí, sea hace un año, hace 3 meses, hace 2 días, hace 10 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 100 años, hace 150 años. De una u otra manera, todos venimos de otra parte del mundo o del continente, en Estados Unidos. O como yo siempre digo en chiste, aquí en Estados Unidos todos somos una especie invasora. Las etnias originales es el pueblo nativo, the native people. El resto somos especie invasora. De una u otra manera lo somos. Todo el continente en sí.
O alguien me va a decir que los argentinos, en particular, que es uno de los países más europeos de América del Sur, son de etnia original. O gran parte de la gente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, son de etnia original, particularmente si tienen ciertos rasgos físicos. Obvio, es una pregunta. Es una afirmación, realmente. Bueno, se escuchó como pregunta, pero no era la intención. Pregunta retórica, creo que se dice. El punto de vista es que el problema no es la inmigración. El problema es cuando un país absorbe demasiada gente demasiado rápido y lo peor del caso es que no sabe quiénes son estas personas literalmente. Y eso me lleva a lo siguiente. Problemas de criminalidad se dispararon, particularmente de un grupo, el flamante tren de no sé qué, que parte de X país. Eso ha generado muchos problemas acá. Eso no significa que la gente de ese país sea partícipe o parte o cómplice de esos criminales. Esa es parte del problema cuando tú simplemente abres la frontera y que medio mundo entre sin verificar quién es quién. Y esa realidad se facilita cuando tú simplemente permites que el programa de asilo político se reduzca a quien lo solicite simplemente porque lo está diciendo verbalmente, sin presentar ningún tipo de realidad o evidencia del caso. Porque asilo político siempre ha estado limitado a personas que efectivamente están huyendo de algo literal. Y eso literal es persecución por posturas políticas verificables y porque vienen de áreas de conflicto, o sea, guerras. Ejemplo, Ucrania. Trump en cuestión de 100 días, básicamente ha puesto la frontera en orden. Casi a cero los cruces. Porque él lo pudo hacer y Biden no lo pudo hacer, no lo pudo lograr. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay acá detrás de todo esto un afán político que no termino de entender? Porque esto nunca había ocurrido. Barack Obama se le conoce como Deporter in Chief. Hubo una cantidad de deportaciones increíble durante la gestión de Trump, perdón, de Biden, de Barack Obama. E incluso, si no me equivoco, Barack Obama deportó más gente durante su gestión que el presidente Trump en su primer mandato. Pero los medios no estaban hablando con locura sobre el tema. No lo estaban sensacionalizando. Y eso me lleva a lo siguiente. En un país democrático, lógicamente, los medios tienen un valor importante, que es informar a la población, ventilar lo que está aconteciendo. Pero efectivamente, corrección, ¿están verdaderamente informando o simplemente los medios se enfocan más en defender narrativas o impulsar narrativas que se alineen, como ya dije en otro podcast, en otro episodio? ¿Será que simplemente están defendiendo narrativas globalistas, donde la agenda de victimizar a ciertos grupos minoritarios tiene más rentabilidad y está en línea con esa narrativa globalista de izquierdas torcidas, que dicen que básicamente todos somos víctimas de todo? Si perteneces sobre todo a ciertos grupos. El problema no es el crimen que la persona cometió. El problema es la sociedad que lo obligó. Lo obligó a cometer el crimen. No se trata de responsabilidad por tus actos. Se trata que tus actos son reflejo de tu condición socioeconómica e incluso racial en algunos casos. Por lo tanto, realmente eres víctima. Víctima no es la persona a quien le quitaste la vida, como ocurrió en el estado de Maryland, donde el senador Ben Holland no tuvo la gentileza, mucho menos el respeto o la decencia
de pronunciarse con la tenacidad, la valentía, el idealismo, la humanidad que lo ha hecho con Kilmer Abrego García, pandillero de la MS o ex pandillero. Como ya dije en otro podcast, en otro episodio, nadie se va a tatuar en la mano, en los knuckles, acá, nadie se va a tatuar nada que sea referente a una pandilla, sobre todo una claramente reconocida como la MS-13, sin ser miembro, porque tiene serias consecuencias, como dije en otro episodio del podcast. Y las consecuencias es que uno te puede generar problemas con la ley, con la policía, porque te pueden reconocer como tal, y lo más probable es que te van a cuestionar, y es posible que si te encuentran algo te pueden encarcelar. Pero más allá de eso, vas a tener serios problemas con la pandilla misma si no eres parte de ellos. Pero el senador Ben Holland literalmente fue a El Salvador a defender la integridad del señor García, a verificar que no estaba siendo torturado en la cárcel de la tortura de Nayib Bukele. En el estado de Maryland, un pandillero le quitó la vida a una ciudadana, a una mujer con hijos. Y ese mismo senador no se ha pronunciado, no con esa tenacidad, righteousness. En caballo blanco fue a El Salvador a velar por los derechos humanos de Kilmer García. Porque él es una víctima. El hombre de Maryland, the Maryland man, the family man. El hombre de familia. Eres hombre de familia, ¿por qué te ves involucrado en todo tipo de problemas si apenas llegaste a Estados Unidos aparentemente en el 2012? Y ya tienes todo tipo de problemas. Tu propia mujer te acusó de violencia doméstica. Te arrestaron, hay un récord claro. No eres ningún santito. Es impresionante el afán de los políticos. Es impresionante el afán de los políticos y de los medios. Yo quisiera creer que en un país democrático los medios se deben a la verdad, que verdaderamente velan por la verdad sobre todas las cosas, irrelevante donde la verdad caiga, irrelevante si la verdad afecta a unos o a otros, o a más o a menos, si la verdad misma afecta a la gran mayoría o a la minoría, que sea la verdad. Pero el problema es que no se trata necesariamente de verdad. Por lo menos mi opinión es que no se trata de verdad, se trata de sensacionalizar por la rentabilidad que tiene. Como ya dije en algún momento, es un negocio. Esos son los medios, son un negocio. No están necesariamente ventilando lo que ellos argumentan que es la verdad, el periodismo íntegro, sino que se están alineando a la narrativa globalista que argumenta que tú, yo, sobre todo si somos supuestas minorías, somos víctimas del sistema cuando nos vemos involucrados en crímenes de algún tipo. Y el debido proceso se debe no a la víctima aparentemente, sino que al victimario. La persona que cometió el crimen se convierte en el mártir, en la víctima, y sus derechos humanos tienen que ser protegidos. Esa es la doctrina, la filosofía globalista de Bandilla. Y los medios, en vez de velar por el bienestar colectivo, corrección, en vez de velar por la verdad cualquiera que esa sea, y presentar argumentos tanto de un lado como otro y permitirle a ti, a la audiencia, a ti y a mí, decidir qué está bien y qué no está bien. Si estamos de acuerdo o no, permitirnos a nosotros decidir. Los medios simplemente nos dicen, como ya dije, una y dos veces o tres, argumentar que el criminal es la víctima por la condición socioeconómica irraciable o incluso su estatus migratorio. No se habla de que es inmigrante, no se habla que está indocumentado. Apenas se pronuncian
sobre la víctima y defienden al criminal. Trump, para bien, para mal peor, o para peor, para muchos aquí en Estados Unidos, representa una barrera contra esa realidad globalista de victimización a favor de los criminales en detrimento de las víctimas. Y aún se preguntan por qué Trump ganó la Casa Blanca de nuevo. Si esto tiene algún tipo de valor para ti, si el contexto o el tema de este podcast, de este episodio, representa algo, tiene sentido, te agradecería enormemente que le des un like. Y por favor, compártelo. Como dice el buen dicho, haz el bien y no mires a quién. Soy Ricardo. Chao, chao.